Una noche fatídica en el Reino Unido, la noche del 22 de junio de 1987, una joven llamada Wendy Nell se encontraba disfrutando de una velada con su novio, Ian. A pesar de que la relación avanzaba, todavía no vivían juntos. Esa noche, tras compartir un tierno beso de despedida, Ian dejó a Wendy en su casa, ignorando que sería la última vez que la vería con vida. La mañana siguiente, el teléfono de Ian sonó con urgencia. Algunos colegas de Wendy, preocupados porque no había llegado a trabajar, lo contactaron. Alarmado, Ian se dirigió rápidamente a la casa de Wendy. El descubrimiento horrendo. Al entrar, Ian hizo un descubrimiento perturbador. Wendy yacía en el suelo, desnuda y cubierta de sangre. Había sido brutalmente golpeada y estrangulada. Los detalles de la escena eran desgarradores. Alguien había irrumpido en su hogar y cometido un acto inimaginable. Pronto, los investigadores encontraron evidencia de que el agresor había estado observando a Wendy y había entrado a su casa por una ventana rota. En su blusa se halló una huella que coincidía con un calzado deportivo específico, y en su casa faltaban objetos personales, lo que parecía ser un macabro trofeo del crimen. La desaparición de Caroline 5 meses después, en noviembre de 1987, otra tragedia se desató en la misma región. Caroline Pierce, una mujer de 20 años, regresaba a casa tras una noche con amigos. A la medianoche, cuando entraba en su casa, se escucharon gritos desgarradores, pero los vecinos, aunque alarmados, no pudieron ver nada. Al día siguiente, Caroline no llegó a trabajar, lo que generó una creciente inquietud entre sus seres queridos. La historia de Wendy aún pesaba en la mente pública, sembrando el miedo de que un asesino en serie estuviera acechando. 3 semanas después, el cuerpo de Caroline fue encontrado en una zanja, descompuesto y abandonado. Ambos asesinatos se convirtieron en parte de lo que se conocería como los asesinatos de Bedset, un misterio que perduró durante décadas. Un avance científico revelador. En 1999, gracias a los avances en la ciencia forense, los investigadores lograron obtener un perfil de ADN que vinculaba a ambos asesinatos. Después de años de incertidumbre, 1000 nombres fueron identificados en una base de datos nacional, de los cuales se redujo la lista a 90. A través de pruebas voluntarias, se descubrió un pariente con un perfil casi idéntico al del asesino, lo que llevó a la policía a un sorprendente descubrimiento. La caída de David Fuller. El 3 de diciembre de 2020, David Fuller, un hombre de 66 años y electricista de un hospital, fue arrestado. Los detectives, al investigar su casa, se toparon con un sinfín de pruebas escalofriantes. En su hogar encontraron fotografías de los años 80 que lo mostraban usando el mismo tipo de zapatillas que dejaron huellas en la escena del crimen de Wendy. Lo que siguió reveló una depravity inimaginable. David admitió haber asesinado a ambas mujeres, pero la magnitud de sus crímenes fue mucho más allá de lo que la policía podría haber anticipado. Un mundo de horripilación. En la casa de Fuller se encontraron 4 discos duros que contenían 5 terabytes de datos. Entre esos archivos se hallaron más de 4 millones de imágenes de contenido inapropiado y 818,000 imágenes y 504 videos donde documentaba su repugnante actividad. Relaciones con más de 100 cadáveres. Su diario personal revelaba un registro meticuloso de sus atrocidades, desafían toda lógica y decencia. El terreno de los mortuorios. David había trabajado en el Servicio Nacional de Salud, NHS, y había utilizado su tarjeta de acceso para entrar a las morgues del hospital, donde cometía sus crímenes. Elegía momentos en que el personal se había marchado, aprovechando la soledad de esos espacios sagrados. Entre sus víctimas había mujeres de todas las edades, desde una niña de 9 años hasta una mujer de 100. La profundidad de su depravación no conocía límites. Un juicio sin precedentes. David enfrentó su juicio con una actitud inquietante. Inicialmente negó los asesinatos por razones de responsabilidad disminuida, pero en el 4º día de su juicio cambió su declaración a culpable, admitiendo los homicidios de Wendy y Caroline, así como otras 51 ofensas relacionadas con 78 víctimas. La condena fue severa, prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional. El impacto en las familias. La noticia de los crímenes de Fuller dejó a las familias de las víctimas en un estado de horror y desesperación. Muchos enfrentaron una angustia adicional al descubrir que sus seres queridos habían sido objeto de tales abusos post-mortem.
Algunas familias incluso sufrieron pérdidas trágicas tras enterarse de la verdad. La comunidad, por su parte, quedó marcada por el miedo y la rabia. Reflexiones finales. A medida que la verdad sobre David Fuller emergía, la sociedad reflexionó sobre el impacto de sus crímenes. Este caso se considera uno de los peores en la historia legal británica. Las víctimas, mujeres que habían llevado vidas plenas, ahora eran recordadas por el horror que sufrieron en sus últimos momentos. La lucha por justicia y la memoria de las víctimas se convirtió en un imperativo colectivo. En conclusión, este caso es un recordatorio escalofriante de la capacidad de la humanidad para el mal, así como de la resiliencia de aquellos que buscan justicia. La historia continúa resonando. Es esencial recordar a las víctimas, sus vidas y todo lo que dejaron atrás.